Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri, capítulo 12. La mansión embrujada. Durante varios días, la señorita Rottenmeier se había encargado de las tareas domésticas con cierta inquietud, y cuando ya de noche tenía que caminar por los largos corredores mal iluminados, a menudo se daba vuelta o echaba miradas furtivas por sobre el hombro, como si temiera que alguien estuviera a sus espaldas y le tirara del vestido. Procuraba no quedarse nunca sola, y si tenía que entrar en alguno de los cuartos de huéspedes o atravesar la imponente sala de fiestas, donde el eco de sus pasos resonaba lúgubremente y donde los antepasados de la familia parecían contemplarla con miradas burlonas desde sus retratos colgados en las paredes, siempre procuraba que Tinette estuviera a su lado. La mucama, por su parte, también parecía asustada y presa de una sensación desconocida de timidez. Si tenía que ir a alguna parte poco frecuentada de la casa, pedía a Sebastián que la acompañara bajo pretexto de que quizá tuviera que levantar un peso superior a sus fuerzas. Y Sebastián no quería entrar en ninguna habitación clausurada a menos que Johann el lacayo estuviera a su lado. Por último, abajo en la cocina, la vieja cocinera que trabajaba en la mansión desde hacía años, a menudo sacudía tristemente la cabeza y murmuraba en voz baja mientras manejaba ollas y sartenes. Pensar que debía vivir para ver esto. Indudablemente sucedía algo muy extraño en la mansión de los Sesman. Todas las mañanas, cuando los sirvientes descendían a la planta baja, encontraban la puerta de calle abierta de par en par, y por más que trataron de encontrar una explicación que justificara ese fenómeno, no la hallaron. La primera vez que ocurrió hecho tan extraordinario, pensaron que se trataba de ladrones que hubieran violado la puerta durante la noche, pero después de inspeccionar cuidadosamente todas las habitaciones, llegaron a la conclusión de que no faltaba nada en ellas. Era inútil que todas las noches aseguraran la puerta principal con doble vuelta de llave, un cerrojo y un pesado banco de roble. Por la mañana aparecían abiertas de par en par. Por fin, conmovidos por las lágrimas y lamentaciones de la Rottenmeier, Sebastián y Johann se dejaron convencer y accedieron a pasar toda la noche en vela junto a la puerta misteriosa para aguardar los acontecimientos. Por supuesto, el ama de llaves recurrió a un buen número de armas antiguas que se encontraban colgadas en la pared, para que los dos servidores no se encontraran indefensos, y como si esto fuera poco, les dio además una botella de vino para reanimar su coraje. Por la noche los dos héroes ocuparon sus puestos y se prepararon para hacer frente a los 1000 peligros, recurriendo a menudo a la ayuda de una botella. Pero el efecto inmediato de la bebida fue que los dos comenzaron a charlar muy animadamente y más tarde, presos de una somnolencia invencible, no tardaron en dormir plácidamente en sus asientos. Por fin el sonido de las campanadas del reloj al dar las 12 despertó a Sebastián y, reuniendo todas sus fuerzas, trató de despertar a Johann. Pero debió darse por vencido, ya que la única respuesta que obtuvieron los sacudones que propinó al lacayo
fue que éste se acomodara mejor para seguir disfrutando del sueño. Durante unos minutos, Sebastián permaneció inmóvil, pero el silencio absoluto que lo envolvía no tardó en irritar sus nervios y redobló sus esfuerzos para despertar a su compañero. Cuando el reloj dio la 1, el lacayo consiguió sacudir su modorra y poniéndose de pie exclamó tratando de asumir una actitud heroica: «Bien, Sebastián, inspeccionemos los alrededores. No tengas miedo, amigo, procura solamente permanecer cerca de mí». Y con estas palabras se encaminó hacia la puerta más cercana. Después de abrirla sigilosamente, espió hacia el interior de la estancia, cuidando de asomar apenas la cabeza. De inmediato una ráfaga de aire extinguió la luz de la vela que sostenía en la mano. El pobre hombre, blanco como el papel, retrocedió unos pasos y, aferrándose a Sebastián, cerró la puerta con estrépito, después de lo cual no perdió tiempo en hacer girar la llave de la cerradura. «¿Qué sucede? ¿Viste algo?», tartamudeó Sebastián, que apenas podía articular palabra. No tenía la menor idea de lo que pasaba, pero el susto de su compañero era claramente visible en su palidez, en el entrechocar de sus dientes y, por supuesto, su terror resultaba contagioso. «La puerta de calle está abierta de nuevo. Ya vi una forma blanca de pie en los escalones. Luego se desvaneció». Ambos llegaron a la conclusión de que ya habían desafiado el peligro durante demasiado tiempo y se apresuraron a cerrar con llave la puerta principal. Tras lo cual corrieron escaleras arriba con tanta rapidez como sus piernas lo permitían y fueron directamente a rendir cuenta de lo sucedido al ama de llaves, que estaba demasiado intranquila como para pensar en dormir. Apenas habían acabado los dos sirvientes de describir la aparición cuando la aterrada mujer se sentó en su escritorio y con manos temblorosas comenzó una carta en la que describía al dueño de casa los sucesos terribles que pasaban en su casa y le imploraba regresar a la brevedad. La respuesta del señor Sesemann fue muy lacónica. Le resultaba imposible abandonar sus negocios por el momento y esperaba que en poco tiempo el ama de llaves descubriera la causa de todas las irregularidades. Pero si por el contrario aún estaba alarmada, le recomendaba que escribiera a su madre y le pidiera que volviera para ayudarla a deshacerse de los fantasmas. Se aventuraba a agregar que la señora Sesemann daría muy buena cuenta de ellos en breve plazo. Esta respuesta, que demostraba bien a las claras que el dueño de casa había prestado muy poca atención a los reclamos de la Rottenmeier, la ofendió profundamente. Recurrió a la señora Sesemann, pero la anciana le contestó que le parecía innecesario hacer el largo viaje desde Holstein a Frankfurt solo porque la señorita Rottenmeier había creído ver un fantasma. Por su parte, jamás había encontrado uno en la mansión de su hijo, y terminaba sugiriendo que quizás se tratase nada más que de un ser humano con el que el ama de llaves podía llegar a un acuerdo para satisfacción de todos. De lo contrario, lo mejor sería contratar los servicios de un sereno. La pobre Rottenmeier tenía los nervios deshechos. Hasta ese momento no había pronunciado la palabra fantasma delante de las niñas, temiendo ponerlas nerviosas y excitables. Pero al recibir respuesta tan poco amable por parte de la señora Sesemann, marchó decididamente en dirección a la biblioteca, donde se encontraban Clara y Heidi, y en voz baja y misteriosa les contó cuanto había sucedido durante los últimos días.
De inmediato Clara comenzó a chillar pidiendo que no la dejaran sola ni un minuto hasta que regresara su padre, y la mujer prometió dormir en la habitación de la pequeña inválida. También pidió que acompañaran a Heidi, por lo que quedó decidido que las tres dormirían juntas, dejando una luz encendida durante toda la noche en el aposento. Por su parte, Tinette debía dormir en el cuarto vecino y Sebastián y Johann montarían guardia en el corredor. Por supuesto, la Rottenmeier agregó que escribiría nuevamente al señor Sesman, diciéndole que era Clara la que deseaba su regreso inmediato y que mientras tanto había consentido en trasladar su dormitorio al de la niña, pero que era imposible que durmieran las tres juntas durante mucho tiempo. Más adelante, si Adelaide no deseaba regresar a su aposento, compartiría la habitación con Tinette. Pero Heidi, que no tenía la menor idea de lo que era un fantasma, temía 100 veces más a la irascible doncella y por lo tanto manifestó su deseo de dormir sola. Entonces el ama de llaves tomó asiento para escribir con tranquilidad una segunda carta al dueño de casa, esta vez con informes que transformarían su escepticismo en terror. Escribió que los fenómenos que ya había notado continuaban persistiendo y que la tensión nerviosa en que vivían había afectado la naturaleza delicada de la pequeña inválida, por lo que ella se desligaba de sus responsabilidades al respecto, ya que en su opinión podía llegar hasta degenerar en un estado epiléptico o en el mal de San Vito. Esta misiva alarmante surtió el efecto deseado. 2 días más tarde regresó Sesman y corrió a ver a su hija adorada. Pero hasta ese momento nada en el aspecto de la niña justificaba la alarma del ama de llaves. Se sentía muy feliz de tener a su padre de nuevo a su lado y, según sus propias palabras, estaba agradecida al fantasma ya que por él había regresado antes de lo que pensaba. La ansiedad del señor Sesman se esfumó al contemplar ese rostro infantil tan querido. Y bien, señorita Rottenmeier, ¿qué ha hecho últimamente ese fantasma suyo? Puedo asegurarle que el asunto es demasiado serio para tomarlo a broma, señor, respondió ella ofendida, y me atrevo a agregar que mañana no tendrá tantos deseos de reír como hoy. Lo que ha sucedido últimamente en esta casa indica que en el pasado han habido de ocurrir aquí hechos muy extraños. No debe apresurarse usted tanto en sus conclusiones sobre la conducta de mis antepasados, señorita, rió él. Y ahora, si llama a Sebastián, conversaré con él en el comedor. Sesman se había formado ya una teoría acerca del fantasma, pues estaba bien al tanto de la antipatía existente entre el mayordomo y la Rottenmeier. Por consiguiente, cuando Sebastián acudió a su llamado, le pidió que se acercara más y le dijo en voz baja y tono confidencial: «Vamos, Sebastián, confiese, ¿es usted el que ha estado jugando al fantasma para asustar al ama de llaves, verdad?» «Señor, le juro por mi honor que jamás se me hubiera ocurrido hacer algo semejante, y debo agregar que los últimos acontecimientos me han preocupado mucho», se apresuró a declarar el criado en tono solemne. Murmuró pensativo el dueño de casa. «Entonces me parece que no tendré más remedio que mostrar a ti y al valiente Johann el aspecto que presentaba un fantasma a la luz del día. Qué vergüenza que un mozo robusto como tú huya ante la sola idea de tener que enfrentar un peligro. Y ahora marcha de inmediato a casa de mi amigo el doctor Classen.
Preséntale mis respetos y dile que lo espero aquí esta noche a las 9 en punto. Adviértele que el asunto es tan importante que hice el viaje desde París nada más que para consultarlo. ¿Comprendes? Perfectamente, señor. Iré enseguida. A las 9 en punto, cuando ya las niñas se habían retirado a descansar, apareció el doctor, un personaje de rostro bondadoso, mejillas rosadas y ojos que brillaban a la sombra de sus espesas cejas grises. Durante unos momentos escuchó a su amigo con precaución mal disimulada. Luego estalló en una carcajada sonora. Pues eres el primero que reclama la presencia de un médico a su lado toda la noche y sin embargo tiene un aspecto tan saludable, Sesman, comentó palmeando al otro en el hombro. Paciencia, amigo, todavía no me has comprendido. No dudo que el personaje al que debemos aguardar tiene un aspecto mucho menos saludable que yo, si es que lo podemos ver y atrapar. Entonces, ¿hay un enfermo? Y debemos atraparlo, exclamó el médico asombrado. Pero qué enfermo, mi querido doctor. Tenemos un fantasma. La casa está embrujada. Por toda respuesta, el médico lanzó una carcajada. Debo decir que no te muestras muy comprensivo, continuó Sesenman, que también sonreía. Es una lástima que la Rottenmeier no pueda oírte, ya que está convencida de que alguno de los antepasados de la familia ronda por las habitaciones, tratando de solucionar algún negocio inconcluso. ¿Y cómo trabó relación con él?, preguntó el médico riendo nuevamente. Sesman repitió las declaraciones que recogió de boca de los sirvientes y terminó diciendo que había decidido pasar la noche en vela para encontrar la solución del misterio. Había cargado los revólveres, pues pensaba que el fantasma no era sino uno de los criados que quería hacer broma pesada, y en ese caso un tiro al aire le daría una buena lección. O, si en caso contrario se tratara de un ladrón, el revólver sería un arma inapreciable en sus manos. Los dos hombres se instalaron en la misma habitación donde noches atrás Johann y Sebastián habían tratado de permanecer en vela. Esta se encontraba bien iluminada porque Sesman no encontraba ninguna razón para aguardar al fantasma en la oscuridad. Sobre una mesita al alcance de la mano colocaron los dos revólveres. También se encontraba en ella 2 botellas de vino para ayudar a disipar el tedio de la noche. Dejaron la puerta apenas entornada para que, sin que la luz diese directamente al comedor, pudieran oír cualquier ruido. Después de haberse instalado lo mejor posible, los dos hombres comenzaron a charlar animadamente, tomando de tanto en tanto un sorbo de vino. El reloj dio la medianoche. Quizá el fantasma sea muy inteligente y no aparezca esta noche, aventuró el médico. Paciencia, me dijeron que la vez anterior apareció a la 1. Pasó otra hora sin que se rompiera la serenidad de la noche y sin que ninguno de los dos hombres escuchara el menor ruido. De pronto el doctor hizo un gesto de alarma. ¿Escuchaste algo, Sesman? Los dos escucharon, conteniendo el aliento. Luego, muy apagado, pero al mismo tiempo perfectamente audible, se oyó un ruido. Primero, como si alguien hiciera a un lado un sillón de roble, luego como el de la llave al girar 2 veces en la cerradura, y por último el de la puerta al ser abierta. La mano de Sesman se cerró sobre el revólver. ¿No tienes miedo?, le preguntó a su amigo. Es mejor ser precavido, contestó Sesman. Cada uno de ellos se apoderó de un revólver y ambos se encaminaron con grandes precauciones hacia el corredor.
Sesman alumbraba la escena con un candelabro. La puerta de calle estaba abierta de par en par, y los rayos de la luna, al entrar por la abertura, iluminaban una forma blanca de pie en el umbral. —¿Quién está ahí? —gritó el médico con voz de trueno, y los dos corrieron hacia la aparición, que se dio vuelta dejando escapar un leve grito. Descalza y con un camisón blanco, Heidi miraba horrorizada las luces y el brillo de los revólveres mientras temblaba de pies a cabeza, como una hoja sacudida por el viento. Los dos hombres se miraron, demasiado asombrados para hablar. —Bien —dijo por fin el médico—, por Cristo, se trata de la pequeña aguatera Sesman. Sesman habló con voz dulce. —¿Qué estás haciendo aquí, hija mía? ¿Por qué no estás en tu cama? Heidi, pálida de miedo, solo atinó a contestar: —No lo sé. —Creo que esto es asunto mío, Sesman —dijo el médico, adelantándose hacia la niña—. Espérame en tu escritorio, que yo llevaré a la pequeña hasta su cama. Con gran cuidado condujo a la niña por las escaleras hasta la puerta de su dormitorio. Luego la tomó entre sus brazos con cariño y la arropó en su lecho. —Ahora todo está bien, hija mía —le dijo suavemente, tomando la manito fría entre las suyas. —Dime, ¿a dónde querías ir? —No quería ir a ninguna parte —contestó Heidi cuando por fin dejó de temblar—. Yo no bajé las escaleras. De pronto me encontré allí. —Bien. ¿Tuviste algún sueño? ¿Te pareció ver u oír algo? —Sí, sueño todas las noches siempre con lo mismo. Me parece que estoy otra vez al lado de mi abuelo y que escucho el rumor del viento en los pinos. Luego pienso cómo deben brillar las estrellas en el cielo y corro a la puerta de la choza. La abro y todo es tan hermoso, pero entonces me despierto y me encuentro en Frankfurt. Heidi no pudo contener por más tiempo las lágrimas. ¿Y sientes algún dolor en la cabeza o en la espalda? No, solamente aquí, contestó Heidi, oprimiéndose el pecho con ambas manos. A veces me parece que tengo encima una gran piedra que me apretara. ¿Como si algo que hubieses comido te causara dolor? Ah, no, es tan intenso como cuando tengo ganas de llorar. Entonces llora, hija mía, eso te aliviará. No, no debo, la señorita Rottenmeier me lo ha prohibido. Ya me doy cuenta, y por eso lo ocultas, ¿verdad? Bueno, ahora dime, ¿te gusta vivir en Frankfurt? Sí, asintió Heidi con un hilo de voz, pero su tono contradecía la respuesta. Ajá, ¿y dónde vivías con tu abuelito? En las montañas. ¿Y no te sentías muy sola allí? No, era tan hermoso. Heidi no pudo hablar más. Los recuerdos presionaron sobre sus nervios deshechos y la pena, tanto tiempo reprimida, desbordó en un torrente de lágrimas. El médico se puso de pie. Llora, llora cuanto quieras, porque te hará bien, hija mía, le dijo, acomodando con ternura la cabeza de la pequeña sobre la almohada. Luego trata de dormir y mañana te darás cuenta de que todo marcha bien otra vez. Cuando regresó a la habitación donde le aguardaba el dueño de casa, este último le preguntó ansiosamente por la chiquilla. Todo se reduce a esto, Sesman, contestó el médico con voz grave. Primero, tu pequeña protegida es sonámbula y fue ella la que bajó a abrir la puerta todas las noches, estando inconsciente, y con ello ha alarmado a toda la servidumbre. En segundo lugar, la melancolía la está consumiendo. Poco tiempo más y solo quedará de ella piel y huesos. No debes perder tiempo. No tengo más remedio para los dos males y es que la devuelvas a las montañas. El aire de los Alpes la sanará
Debes partir mañana mismo. Sesemann se mostró muy sorprendido. Sonámbula, enferma, consumida por la melancolía. Todo esto sucedía en mi casa y nadie lo había notado siquiera. Pero, amigo mío, no me puedes pedir que la devuelva a los suyos en tales condiciones, porque cuando me la mandaron estaba fuerte y sana. No, no es inaudito. Tómala a tu cuidado. Haz lo que quieras con ella, pero cúrala primero y después envíala de regreso a su casa. Te lo suplico que me ayudes. Sesemann, te repito que esta no es una enfermedad que se cura con píldoras o jarabes. La niña no es de constitución muy fuerte. Si regresa a su antigua casa, enseguida sanará en poco tiempo. Pero si demora, bueno, me imagino que no querrás devolverle a su abuelo una inválida incurable, ¿verdad? El dueño de casa se sentía abrumado por la situación. No, en nombre del cielo. Entonces haré lo que me dices. Pero si fuera posible, se apoyó en el brazo de su amigo y terriblemente preocupado comenzó a pasear por la habitación. Ya era de día cuando por fin se marchó el doctor. El señor Sesemann había comprendido que no quedaba otra solución que enviar de regreso a las montañas a la compañerita de su hija.